Quiero que me acompañen en su Biblia. Vamos a sacar las Biblias porque vamos a hacer un recorrido juntos. En el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio, Dios creó todo. Él es el origen de todo. El relato de los versículos 2 al 25 es la narración de cómo Dios puso todo en orden. Cómo creó las plantas, cómo creó los animales. Si alguno no ha leído ese relato, puede leerlo, pero algunos están familiarizados. Versículo 2 al 25 está ese relato. Pero ahora nosotros vamos a concentrarnos en los versículos 26 y 27. Así que tomen sus Biblias, vamos a saltar a Génesis 1, 26 y 27. Les sugiero que lean la Biblia, no solo me escuchen a mí. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la que tiene poder. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Sí? Es bien escucharla, pero cuando la leemos, recibimos doble bendición, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen. Hay que oír y leer también. Así que Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Qué versículo maravilloso, ¿verdad? Ya leerlo es una experiencia inigualable. ¿Saben ustedes que hay muchas cosas que podemos decir sobre este glorioso evento de la creación del ser humano? Pero no nos alcanzaría todo el día, siquiera. Así que yo voy a concentrarme en un asunto, en unos asuntos muy particulares. Primero, en la gran variedad de términos que usa la Biblia para describir cómo lo que Dios hizo con el ser humano al crearlo. Por ejemplo, el versículo 26, donde leemos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Recuerden que la palabra, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, recuerden, en hebreo. La palabra hebrea que se traduce como hagamos ahí es el término asá. Asá es como un equivalente del verbo hacer de nosotros. Es un genérico, se usa para hacer de todo. Hacer un pan, hacer un pacto, hacer una cosa, hacer. O sea, dijo Dios, en su mente él pensó, hagamos al hombre, vamos a hacer al hombre, ¿ok? En términos general. Pero después viene una especificación. En el versículo 27 aparece otro término. Ahí donde dice, y creó, que aparece 3 veces, creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, 3 veces aparece creó. Es el término vara, algunos dicen vará, en español es vara, hebreo, vara. Vara es casi exclusivo de la obra creativa de Dios, pertenece en cuanto a creación de hacer algo, pertenece solo a Dios. Miren que va de lo general a algo más particular, vara, ¿verdad? Ahora, para mirar otro término diferente, vamos a saltar a Génesis capítulo 2. Vamos al capítulo 2, el versículo 7. Tomen sus Biblias, Génesis 2, versículo 7, y ahí se añaden unos detalles al relato de la creación humana. Y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué dice ahí? Y formó. En este versículo la palabra traducida como formó, ¿saben cuál es? Formó, ¿verdad? Es otro término hebreo, es yatzar. Según Isaías 45:9, entre otros versículos, indica la elaboración de algo con las manos como un alfarero. ¿Se van dando cuenta que va a haber, hay un poquito más de información ya? ¿Cómo fue que Dios creó al ser humano? Con las manos. Él comenzó a darle forma. Pero hay algo más aquí. Si leemos el Salmo 33:15, por ejemplo, 139:16 y Salmo 94:9,
vamos a dar cuenta que ahí dice, escuchen bien, dice, formó Yatzar con sus propias manos, quiere decir esto, Dios formó el corazón, los ojos y formó al feto. O sea, Dios se tomó el trabajo, no es que Dios simplemente creó y ya, dijo Dios, sea el hombre y fue, cogió un muñeco de barro y lo formó y ya, no es lo que está diciendo la Biblia. Dios se tomó el trabajo de darle forma a cada uno de nuestros órganos. Traten de pensar un poquito en esto, ¿no? Esto es muy interesante. Él se tomó el trabajo de diseñar cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano, cada célula. Miren, las células son complejísimas. Esos aparatos que aparecen ahí no salieron de la nada. Dios los formó, les dio con sus manos. No somos, mis queridos hermanos y amigos, una masa informe todavía en proceso de evolución, como debería ser si la evolución fuera cierta, armadores. Todavía debería estar apareciendo por aquí un pedazo de oreja o un ojo por allá como que torcido. No. En el ser humano hay absoluta y completa perfección y somos completamente acabados. No hay nada más ilusorio, más fantasioso que creer que el ser humano pudo esta perfección. Ahora quiero llamar a unos niños. Vengan los niños acá, pero los niños hoy son mis ayudantes. Somos una obra acabada de diseño, belleza y perfección. Ahí, miren para allá, no, vaya bajito, allá bajito. Miren estos que están aquí. Sí, miren estos muchachos, miren para allá adelante. Miren para allá. No sentado, de pie. De pie. Miren para allá. Miren esta belleza que están aquí. La perfección con que Dios creó al ser humano. Esto es algo hermoso. Los ojos, cada uno diferente, una simetría perfecta. Dios se dedicó. Que te baje el vestido. Dios se dedicó. Miren, Dios está intentando decirnos aquí algo importante en pocas palabras. El hebreo es un idioma muy conciso, breve, con pocas palabras. De decirnos, miren, Él está relatando lo que hizo. Yo creé cada cosa. El embrión de estos niños Dios lo creó. Y nosotros nos maravillamos por eso. En algunos casos no. Cuando un científico, vemos a los científicos ahora creando robots, la inteligencia artificial, oh, la última maravilla, la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué es eso? Y nos maravillamos. La última aspiradora robótica, todo el mundo. Una air fryer, qué maravilla. Sí, así somos nosotros, pero no nos maravillamos de la obra de Dios. Porque nuestro corazón pecaminoso no nos deja. Tenemos que pedirle, vaya, siéntese mío, siéntese por favor, gracias, siéntese, gracias. Nuestro corazón pecaminoso no nos permite, en muchas ocasiones, esto debería constreñir, nuestros corazones, pero no ocurre. En buena parte porque el enemigo se ha encargado de tratar de nublar nuestras mentes. Pero ¿saben una cosa? Lo glorioso no termina ahí. Vamos a ir a los versículos 21 y 22, donde se describe la creación de la mujer. Y miren esto que viene a continuación. Génesis 21 y 22 dice así. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Adán, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La palabra que se usa aquí para decir que Dios hizo a la mujer es el término baná. Y baná, asómbrese con esto, baná es un término que se usa para indicar edificación. Cuando dice edificó un altar, ese es baná, edificó. ¿Qué fue lo que Dios hizo aquí con la costilla de Adán? Sacó la costilla, baná. Edificó una mujer, puede ser una traducción literal. Lo que estamos viendo aquí, o lo que el texto sugiere, es que Dios tomó la costilla de Adán y reorganizó su estructura molecular, la reorganizó biológicamente
Y de ahí creó a la mujer. ¿Ah? Qué maravilla de ingeniería genética. Inigualable, por supuesto. Dios literalmente construyó o reconstruyó, que también se puede traducir baná, reconstruyó a Eva a partir de la costilla de Adán. Esto es algo, voy a usar un término aquí raro, y a mí me gusta usar palabras sencillas para que los niños entiendan, pero es algo inenarrable, no se puede narrar, no se puede, no hay calificativos para esto. Hasta este punto podemos darnos cuenta de la gran importancia que da la Biblia y que dio Dios a la creación del ser humano. En esta narración Dios se está esforzando por decirnos, ustedes son importantes para mí. Dediqué todo mi poder y esmero a crearlos. Cuando una de las damas que está aquí que le gusta cocinar y cocina sabroso, cocina algo, wow, me quedó delicioso. E invitan a alguien a comer a la casa y alguien le dice, oye, te quedó delicioso, ¿cómo lo hiciste? Prepárese. Porque ¿dónde va a comenzar la narración? Imagínate que me levanté a las 3 de la mañana y fui al mercado para coger la mejor verdura. Y comienza el relato. Lo mismo cuando un diseñador, aquí tenemos a Fabiana, creo que la vi por ahí ahorita, no sé, ahí está. Hace algo bien. ¿Quién hizo ese aviso? No, Fabiana. Oye, Fabiana, qué lindo te quedó. Imagínate que no dormí en toda la noche, dice Fabiana. Tengo 3 días sin dormir, ¿verdad, Fabiana? Hay trabajos que te han costado varios días sin dormir, ¿verdad, Fabiana? Esto es lo que está haciendo Dios aquí, narrando lo que hizo y cómo lo hizo, lo que invirtió, el tiempo que invirtió, ¿verdad? Pero si esto fuera poco, y Dios está aquí entusiasmado, créanme, Él está entusiasmado narrando esto, usando esta cantidad de palabras. Él está feliz. Pero la maravilla no termina ahí. Vamos a ir nuevamente ahora a Génesis 1:26, porque ahora viene lo mejor. Génesis 1:26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Voy a dejarlo hasta ahí. En este versículo aparecen 2 palabras que hasta ahora no hemos visto. Dice que Dios nos creó, ¿qué? A su imagen y semejanza. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Saben, algunos piensan que estos 2 términos, imagen y semejanza, son sinónimos, pero realmente no son sinónimos exactos. Por eso la Biblia usa 2 términos aquí, diferentes. La palabra traducida como imagen es el vocablo selem, que aparte de usarse para Dios y nosotros, también se usa para Adán y su hijo Set. Dice, Adán tuvo un hijo a su semejanza, a su imagen, y fue Set. El resto de las veces, 12 veces más, se utiliza para describir una estatua o una figura sin vida. ¿Ok? Ese tselem se usa para describir una estatua, una imagen sin vida. Lo que esto sugiere es que este término se está refiriendo al aspecto físico solamente. ¿Sí? O sea, una estatua a la parte física. Es un parecido en el aspecto físico. ¿Sí? Dios nos creó parecidos físicamente a Él. ¿Usted se parece a Dios? Algunos de nosotros quedamos, ay, que yo, no me gusta mi nariz, no me gusta mi pelo, no me gustan mis ojos. Por supuesto, es cierto que el pecado desfiguró y ha alterado la belleza que Dios creó en el ser humano. Pero gloria a Dios porque en general, en el mundo entero los seres humanos todavía reflejamos la belleza de Dios. ¿Sí o no es así? Usted se parece a Dios, Manadori. Claro, usted se parece a Dios. Justo, usted se parece a Dios. Esto es algo grandioso, nos parecemos a Dios. Ahora, como si esto fuera poco, la otra palabra semejanza es la traducción de demut, que se usa para indicar parecido entre 2 cosas. Pero escuchen bien, niños, atentos porque ahorita viene su pregunta. Entre 2 cosas, pero con una salvedad. Además de indicar un parecido físico, también indica parecido en cuanto a atributos de personalidad, carácter o del ser. ¿Ok? O sea, la primera palabra significa solamente parecido en lo físico, pero demut también implica parecido en cuanto a atributos. Vamos a leer un solo versículo como ejemplo. Leamos el Salmo 58:3. Se apartaron los impíos, el 3 y el 4.
Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Versículo 4 dice, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Cuando dice veneno tiene como veneno de serpiente, es la palabra de mudo. O sea, ahí podría decir, veneno tienen semejante a la serpiente. O sea, los impíos son semejantes, pero dense cuenta que aquí está hablando no de la parte física, sino que de un aspecto de su forma de ser, de su carácter. O sea, así como el veneno de la serpiente hace daño y mata, así es lo que pasa con los impíos. Lo que hacen cuando hablan es lo que hacen. Entonces, demú se usa para indicar un parecido, pero también el aspecto del carácter. Esto es muy interesante. Queda entonces claro que cuando la Biblia dice que Dios no creó a su imagen, se está refiriendo que nos parecemos a Él físicamente. Pero cuando dice que nos creó a su semejanza, quiere decir que nos parecemos a Él en otros aspectos de su ser o de su naturaleza. ¿Por qué esto es importante? Porque si la Biblia solamente dijera Dios nos creó a su imagen, nos podríamos parecer a Él físicamente, pero nos pareceríamos en cuanto al carácter, la forma de ser. Esto pasa con estos robots nuevos, estos humanoides. Hay humanoides que los creadores lo crean parecidos a Él, ustedes lo ven. Hay varios, ustedes buscan en YouTube, que se parece el que lo creó al humanoide, pero se parece en su forma de ser, en su personalidad, en otros atributos. No, solo se parece en lo físico. Entonces Dios quiere ser muy específico aquí, no quiere que queden dudas, que quede claro. Nos parecemos a Él físicamente, pero también nos parecemos a Él en la forma de ser, en su carácter. Esto es algo maravilloso, mire, esto no tiene precedente, pero no termina aquí. Esto debería a nosotros sorprendernos. Nos parecemos a Dios en la inteligencia, en la creatividad, en el raciocinio, en la conciencia, en la moralidad, en la santidad, en el lenguaje. ¿En qué más nos parecemos a Dios? ¿En qué más nos parecemos a Dios? ¿Saben? Esto es algo demasiado maravilloso. Porque el punto es que Dios no puso un límite, simplemente Dios es semejante, lo hizo semejante a nosotros. Pero miren que esto es tan sorprendente que el salmista David lo expresó también de esa forma. Leamos el Salmo número 8, ustedes lo conocen, el Salmo 8. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. Salmo 8, versículos 4 y 5. Se pregunta David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y miren cómo dice ahora, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria. ¿Cómo dice? La mayor parte de las versiones dicen, le has hecho poco menor que los ángeles. Ya ser hecho poco menor que los ángeles es algo maravilloso. Pero lo que ustedes no saben es que en ese versículo, ¿saben cómo dice? Cuando dice, le has hecho un poco menor que los ángeles, la palabra que se traduce como ángeles es Elohim. ¿Ustedes saben qué significa Elohim? Dios o dioses. Elohim es la palabra que se usa para decir Dios en la Biblia o Dios en el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo ahí es que le has hecho un poco menor que Dios, le has hecho un poco menor que Elohim. Eso es lo que dice el texto bíblico. Ustedes pueden buscarlo por internet, un interlineal lo van a encontrar. Le has hecho un poco menor que Dios. La versión Dios habla hoy traduce así. La versión Dios habla dice, pues lo hiciste casi como un Dios. Esto nos sorprende a nosotros, pero tiene una explicación. Y Yesenius, un estudioso del siglo XIX, si no me acuerdo mal, en su léxico tradujo, has hecho que le falte poco de Dios, o lo has hecho solo un poco inferior a Dios. ¿Eso es lo que muestra la Biblia, sí o no? ¿Lo que estamos viendo? Eso es lo que dice Génesis. Dios nos creó a su imagen y semejanza, casi como Dios, similares a Dios, cercanos a Dios, muy cercanos a Dios. Esto es algo que debería sorprendernos. A mí me sorprende, de hecho. Y debe ser bien entendido a la luz de la palabra de Dios para que pueda tener un desenlace adecuado. En cierta forma, Dios corrió un gran riesgo al crearnos así. ¿Sí o no es así? Es como el miedo que hay ahorita con la inteligencia artificial. La gente dice, la inteligencia artificial puede volverse tan inteligente que nos
haga daño, ¿verdad? No va a pasar eso con Dios, es solamente un ejemplo muy corto, porque si tú sabes, nosotros sabemos que fuimos creados, Derlita, muy semejante a Dios, casi como Dios, algunos podemos llegar a creernos Dios, como de hecho ocurre. Y de hecho fue lo que el diablo le propuso a Eva, ¿verdad? Dios dice aquí, realmente nos creó tan, pero tan perfectamente, tan cercanos a Él, que la misma Biblia dice, lo hiciste casi como un Dios, casi como un Elohim. Ahora, la pregunta que surge aquí, ok, Dios no colocó límites en lo que nos parecemos a Él, porque no lo dice la Biblia, no dijo límites, simplemente nos hizo semejantes a Él. O sea, hay muchas cosas en que somos semejantes a Dios que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Pero ¿en qué cosas no somos semejantes? Es aquí donde entran en la escena estos dos árboles. Así que niños, pendientes. ¿Listo? Aquí entran en la escena estos dos árboles que tenemos aquí. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Son los que nos van a decir en qué cosas Dios no nos hizo semejantes a Él. Vamos a comenzar con el árbol de la vida. Y aquí la pregunta va a ser para los niños primero, ¿ok? Para los niños, atento a la pregunta. Ya la hice allá, pero vamos a repetir y después vamos a hacer otra cosa. ¿Qué pasaba cuando Adán y Eva comían del fruto del árbol de la vida? Los niños podían tener vida eterna, ¿verdad? Comían del árbol, tenían vida. Atentos a esto porque son los niños los que están hablando. Todos sabemos que la vida no estaba en el fruto, ¿verdad? ¿La vida estaba dónde? ¿Dónde está la vida? Niños, ¿dónde está la vida? En Dios. Realmente el árbol y el fruto eran árbol literal y un fruto literal, pero simbolizaban algo. Y Dios pretendía dar una enseñanza a través de ese árbol. ¿Ok? Porque la vida está en Dios. Lo que hizo Dios fue utilizar algo concreto, en este caso un árbol y un fruto, para enseñar una verdad espiritual. Niños, atentos y jovencitos. Dios usó algo concreto para enseñar una verdad espiritual. Eso lo usa la Biblia en otras partes. Las parábolas, el santuario. Usa algo concreto. Y esto tiene un sentido. Dios lo hace. ¿Saben por qué Dios lo hace así? Para que quede clara cuál es la enseñanza y no sea pervertida. Porque lo teórico se puede pervertir. Pero esto no. Ustedes van a darse cuenta ahorita. Esta era una enseñanza objetiva y concreta. ¿Qué enseñaba el árbol de la vida? A ver, ¿qué creen ustedes que enseñaba este árbol de la vida? Si al comerlo las personas pueden tener vida y vida eterna, ¿qué creen ustedes que enseñaba ese árbol de la vida? O en otra, vamos a preguntar otra cosa para que nos ayude a orientarnos. Si no se comía el árbol de la vida, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Morían. Si comían, vivían, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿cuál era la enseñanza de este árbol de la vida? ¿Cuál era? Para Adán y para Eva y para nosotros. ¿Perdón? ¿Mariana? No. El árbol de la vida es un árbol. Dios lo usó como un símbolo de la vida, pero la vida está en él. ¿Ok? Era un árbol normal. ¿Sí? Muy bien. Mariana. Mariana dijo algo que nos va llevando. Lo que está enseñando es que Dios es la fuente de la vida. O sea, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué nos enseñaba el árbol de la vida entonces? ¿Qué nos a Eva y a nosotros? ¿Qué? Aquí dijo Jonathan la clave. A ver, Hannah. Hannah. Muy bien. Ahora, de forma concreta, lo que pasa es que yo iba a comer, voy a ver si, es que si de pronto se cae, pero vamos a ver si puedo. Voy a coger un frutico de esto de aquí. Escuchen esto. Objetivo. Dios hizo una lección objetiva. El árbol de la vida, ellos cogían esta fruta de aquí y se la comían. Y podían vivir. ¿Qué estaba enseñándoles esto a ellos? Que ellos no tenían vida en sí mismos. Que la vida dependían de algo exterior a ellos para poder vivir. Esta es la lección. Elemental. ¿Elemental o no? ¿Los niños pueden entenderla? ¿Qué pasaba si no comían? Morían. O sea, su vida dependía de Dios.
que ellos, los seres humanos, Adán y Eva y nosotros, por mucho que hayamos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, por mucho que nos parezcamos a Él, no tenemos vida en nosotros mismos. No tenemos. Esta es la lección de ese árbol, ¿verdad? Entonces tomaban el árbol, tenían vida. No tomaban el árbol, no tenían vida. Si Adán y Eva comían de la fruta, adquirían una vida que no tenían. Y si no comían del árbol, no adquirían la vida. Esto es simple, hasta un niño puede entenderlo. Ahora pasemos, niños, al árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Están preparados? Escuchen bien. Partiendo de la misma idea que hemos puesto, que ese árbol simbolizaba algo, ¿verdad? ¿Cuál era la verdad que enseñaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cuál era? ¿Ustedes qué creen? Ya vimos que el árbol de la vida tenía una enseñanza y era que ellos no tenían vida en sí mismos. ¿Cuál era la enseñanza del árbol del conocimiento del bien y del mal? Sigan la misma dinámica porque es algo concreto, objetivo. A ver, hija tú. ¿Sin Dios qué? Morirás. Por ahí va, muy bien. ¿Quién más? A ver, Sol, es Sol. La obediencia. Muy bien, la obediencia. Ahí, por ahí vamos también. Acá. ¿Qué dice? Escuchar a la. Muy bien, ahí también se sigue esa lección. Vamos a ver la primera lección objetivamente, Hanna. Muy bien. Ahora vamos a centrarnos en lo que tenemos en el texto bíblico, que hay dos árboles y lo que ellos hacían. Ahora vamos a hacer una dinámica. Escuchen bien, síganme el ejemplo. ¿Qué pasaba si Adán y Eva comían del fruto del árbol de la vida? ¿Qué pasaba? ¿Ah? Adquirían, ¿qué? Vida, ¿ok? ¿Comían del fruto que adquirían? Ahora, si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué pasaba? Sigan el mismo razonamiento, sigan la misma idea. ¿Qué pasaba si comían del fruto del árbol de la vida? Adquirían, vamos a usar la palabra adquirían porque la tomaban, la adquirían, ¿verdad? Vida. ¿Qué pasaba si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué? Adquirían conocimiento del bien y del mal. ¿Es así o no es así? Esa es la lección objetiva, concreta de lo que está. La niña que está aquí le respondió. O sea, eso es una lección objetiva. No se puede interpretar de otra manera. Porque ellos comían del fruto. Yo iba a coger de allá, pero miren que pusimos un solo fruto. Porque realmente era un solo. Usted comía uno, pues podía haber varios, pero apenas comía el primero, ya no podía seguir comiendo. Ahí había varios, de hecho. Entonces, cuando ellos comían del árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal, adquirían el conocimiento del bien y del mal. En el árbol de la vida se mostraba que al comerlo ellos adquirían una vida que no tenían, que solo tenía Dios. En eso no eran semejantes a Dios, ¿verdad? ¿Eran semejantes a Dios que tenían la vida? No. Ahora, en el árbol del conocimiento del bien y del mal se mostraba que al comerlo adquirían un conocimiento del bien y del mal que tampoco tenían. ¿Que le pertenecía solo a quién? A Dios. En esas dos cosas ellos no eran semejantes a Dios. Y nosotros no somos semejantes a Dios. Esto es muy interesante. Es muy interesante. Más profundo de lo que parece. Surge aquí otra pregunta para los niños. Solo los niños, por favor, los adultos aguántense las ganas de responder. Niños, escuchen bien esta pregunta. Es facilísima. Si antes del pecado Adán y Eva no tenían conocimiento del bien y del mal, ¿qué debían hacer ellos cuando querían saber que algo era, si era bueno o si era malo? ¿Cómo? ¿Cómo? Vengan los niños que están diciendo. ¿Qué tienen que hacer ellos? Preguntarle a Dios. Preguntarle a Dios. Padre, ¿esto es bueno o esto es malo? Porque ellos no tenían la capacidad de saber lo que era bueno y lo que era malo. Ese aspecto del carácter de Dios no lo compartió con nosotros. Y no porque Dios fuera egoísta,
No, absolutamente. Ahorita vamos a ver por qué Dios no compartió eso. Nos parecemos a Dios en muchas cosas, físicamente, en el aspecto de la semejanza, pero no en esas dos cosas. El árbol, estos dos árboles, esa es la enseñanza principal de ellos. Ellos debían preguntarle a Dios. Voy a aplicar esto un poco mejor. Escuchen bien. ¿Podía Eva dimensionar el alcance tan desastroso de su decisión de comer del árbol que Dios le prohibió? Eva podía dimensionar, podía proyectar su mente y darse cuenta de todo el desastre que ocurriría por comer ese árbol. No. ¿Podía Adán calcular el costo de su acción de tomar del árbol, de comer también? No. El bien y el mal son más que unos meros conceptos, ¿saben ustedes? Cuando llegué a este punto me llamó la atención y me fui a internet y dije, voy a buscar la definición de bien principalmente y de mal, porque el mal siempre lo definen como el opuesto al bien. Pero ¿sabe qué me encontré? Con la sorpresa de que los diccionarios que se atreven a definir el bien, a definirlo, o tienen una definición circular, o sea, dicen, bien es hacer algo bueno, por decir un ejemplo, o son subjetivos. Por ejemplo, ¿qué es el bien? Es hacer algo que le beneficie a los otros. Eso es subjetivo. Porque algo que le beneficie a usted no necesariamente es bueno, ¿verdad? Y aquí entra el asunto, un asunto muy interesante con lo que está pasando con la moralidad en el mundo actualmente. La moralidad en el mundo actualmente está regida por una definición de bien y mal, pero subjetiva. Pero otro asunto que me encontré es que en unos sitios de filosofía, porque el tema del bien y del mal es abordado desde muchas disciplinas, pero en el tema filosófico y de varias disciplinas, decía que el bien es un término indefinible. Indefinible porque se usa para definir otras cosas. O sea, realmente, ¿qué es el bien y qué es el mal? Solamente Dios lo puede saber. Dios no le negó esa capacidad al ser humano porque fuera egoísta. Es que el bien y el mal es algo tan amplio, tan profundo, que nosotros no podemos dimensionar qué es. No podemos, solo le pertenece a Dios ese conocimiento. ¿Qué es? ¿Me hago entender? Dios es el creador. Él nos hizo semejantes a Él, sí, pero solo Él es Dios omnipotente, creador. Solo Él conoce todo. Solo Él. ¿Saben una cosa? ¿Por qué Dios no nos dio ese conocimiento? Porque Dios nos creó no para que nos preocupáramos sobre el bien y sobre el mal, porque ese es un problema. Él dijo, cuando quieran saber qué es el bien y el mal, pregúntenme a mí. Ustedes no tienen que llevar esa carga. Ahora vamos a entender un poquito mejor eso. Dios no nos creó para eso, nos creó, miren dónde dice la Biblia ahí, que Dios creó al ser humano, que fue lo que le dijo a Dios, miren, cultiven el huerto y ya, cuídenlo. Y vengan aquí los sábados y nos reúnen conmigo. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Esa es una carga? No, pero ¿cómo es nuestra vida ahora? ¿Cómo hago para pagar esta deuda? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué es bueno? Sí, no son nuestras preguntas. Porque nos metimos en un problema nosotros. Ahora, la imagen y semejanza con Dios que Él nos dio al crearnos no incluyó que nosotros tenemos vida propia ni que tenemos el conocimiento del bien y del mal. Ahora escuchen lo que voy a decir. En consecuencia, la restauración de la imagen y semejanza que se arruinó con el pecado incluye, escuchen bien, los que somos aquí somos creyentes. ¿Cuántos de ustedes quieren que la imagen de Dios sea restaurada en sus vidas? No, digan, levanten la mano, díganlo ¿Cuántos quieren que la imagen de Dios sea restaurada en sus vidas? ¿O es que ustedes ya se creen que son como Dios? No. El Evangelio lo que procura es la redención, la restauración de la imagen de Dios en nuestra vida. La imagen perdida de Dios, que se arruinó por causa del pecado, incluye
que nosotros reconozcamos que somos criaturas, que somos creados por Dios, que no tenemos vida en nosotros mismos y que renunciemos a todo intento de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Escuchen esto porque esto es muy profundo. Debemos renunciar a todo intento de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Voy a poner unos ejemplos aquí. Significa que le preguntemos a Dios directamente en cada cosa, Señor, ¿esto es bueno o es malo? ¿Saben ustedes que cada vez que estudio la Biblia, pues yo mismo también aprendo, por supuesto? Y esto añade a mi experiencia espiritual. Y dice, Señor, quiero estudiar esta carrera. ¿Tú crees que es buena o es mala? ¿Es una pregunta válida? Señor, me gusta esta persona. ¿Tú crees, tú qué dices, es buena o es mala? ¿Se dan cuenta? Eso es la restauración de la imagen de Dios, porque nosotros no tenemos la capacidad. Vemos una persona, me gusta, yo tengo la capacidad de dimensionar realmente si esa persona es la persona que Dios dice. Ahora, hay algunos lineamientos en la Biblia que nos ayudan a determinar eso. Señor, me gusta esta comida, sabrosa. ¿Tú qué dices? ¿Es buena o es mala? O sea, en cada aspecto de nuestra vida, Dios, por causa de que queremos que su imagen se reproduzca a nosotros, debemos preguntarle a Dios, Señor, ¿es bueno o es malo? Ahora miren esto. Cuando tenemos una deuda, porque esto es práctico, ¿no? Esto es práctico porque tiene que ver con la vida. Tenemos una deuda. Señor, tengo esta deuda. ¿Será que voy a empeñar el televisor o no lo empeño? ¿No pasa esto? ¿O tú me puedes ayudar? ¿Se dan cuenta de cómo está el punto? La restauración de la imagen de Dios implica la renuncia completa al intento de nosotros definir lo que es bueno y lo que es malo, sino siempre preguntarle a él, como dijo Ana ahorita, preguntarle a Dios. Un ejemplo más. Cuando tenemos un problema que no podemos resolver y pensamos en muchas alternativas y nos asalta la desesperación, ¿qué debemos hacer? ¿Usted le parece exagerado esto? ¿Le parece exagerado? ¿Le parece? Miren, voy a leer una cita sobre Jesús. Miren cómo dice. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Cuando yo leí esta cita hace tiempo, yo no, wow, me parece demasiado estricta, o sea, demasiado. Pero ahora estoy entendiendo un poquito mejor por qué. Por esto que pasó. Y saben, podemos comenzar a experimentarlo. Podemos comenzar a cambiar un poco la dinámica? Señor, ¿esto te parece bueno? Yo sé que de alguna forma ustedes tenían una idea sobre esto, pero esto que hemos visto hoy nos ayuda a tener más claro cómo funciona esto. Ahora miren lo siguiente. Dos cosas para terminar. La primera, aunque no voy a desarrollar la idea aquí, hermano Doris, sino después en otra ocasión. En la Biblia, escuchen bien, un Elohim, un Dios, es alguien o algo que determina lo que es bueno y lo que es malo. Un Elohim, o sea, un Dios en la Biblia, según el texto de esto que estamos viendo. ¿Por qué? ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? El día que de él comieres, seréis como Dios o como dioses, le dijo, ¿verdad? Pero en el versículo 22 de Génesis, Dios dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, un Elohim. Cuando el ser humano comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué pasó? Se constituyó en un Elohim, porque él comenzó a regir su vida. Él comenzó a ocupar el lugar de Dios, y en ese sentido era un Elohim. ¿Me van siguiendo? Así se usa el término en la Biblia. Elohim es un nombre genérico realmente, un título genérico. Entonces, un Dios se constituyó. Cuando nosotros elegimos lo que es bueno y lo que es malo sin preguntarle a Dios, siendo que no tenemos la capacidad de eso, que nos estamos constituyendo en dioses. Esto es tremendo. Por eso es que una imagen puede ser un dios. Porque una persona
coloca su fe en esa imagen y dice, cree que está siguiendo lo que esa imagen dice o enseña según la filosofía que tenga, ¿no? ¿Me hago entender? Por eso es que cualquier otra cosa puede ser un Elohim también, un Dios. El trabajo. Cualquier cosa que rija nuestra vida y que nos indique bueno y que es malo, es un Elohim según la Biblia, según el texto bíblico. Ahora termino con esto. Vamos a ir al texto con el que iniciamos en Apocalipsis, porque aquí hay algo sorprendente. Apocalipsis 22. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar en las puertas de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Fueron qué? Expulsados del jardín del Edén. Dice aquí ahora entonces, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho. Y también habían perdido el derecho de ¿qué? De comer del árbol de la vida. Recuerdan, ¿qué pasó? Pasaron dos cosas. Perdieron el derecho de comer del árbol de la vida y perdieron el derecho de vivir en el Edén. Y ahora aquí Apocalipsis dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y tengan derecho otra vez a entrar a la ciudad. ¿Saben una cosa? El árbol de la vida aparece ahí. ¿Y dónde está el árbol del conocimiento del bien y del mal? Al final en la redención no existe. ¿Saben por qué no existe? Y escuchen lo que voy a decir. Quédense con esto nada más. Los redimidos de Dios serán personas que habrán renunciado absoluta y completamente a la pretensión de definir lo que es bueno y lo que es malo. Ahí dice, ¿por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios. ¿Sí ven la conexión? Los redimidos de Dios, según Apocalipsis, seremos, porque yo quiero estar ahí y voy a estar ahí, con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, las personas que hayamos renunciado absoluta y completamente a la pretensión de definir lo que es bueno y lo que es malo y de guiar nuestras vidas por nuestra voluntad. Esos son los redimidos de Dios. Y aquí hay una conexión que no podemos explotar ahorita, pero ¿se dan cuenta que qué es lo que define el bien y el mal en este texto? Los mandamientos de Dios son los que lo definen. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos no van a pretender decir que es malo, simplemente van a obedecer, a guardar los mandamientos de Dios. Y entonces tendrán derecho a comer del árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Maravilloso. Si nosotros, como lo sé, ustedes y yo queremos que la imagen de Dios sea completamente restaurada en nuestras vidas, vamos a comenzar desde ya, desde hoy, a pedirle a Dios que nos ayude a renunciar a todo intento de regir nuestra vida por nuestra voluntad. No será fácil al principio, pero comencemos con las cosas pequeñas. Comencemos porque si no comenzamos se fortalece el otro aspecto. Y si queremos ser redimidos de Dios, que la imagen de Dios se recree completamente en nosotros, la imagen y semejanza de Dios en nosotros, necesitamos hacer esto. ¿Ok? Los que quieran que esta realidad se cumpla en sus vidas, quiero pedirles que se pongan de pie, por favor, y vamos a orar. Los niños al final, no se preocupen que va a haber una persona en la puerta para entregarle las uvas. Después que terminemos, oremos. Maravilloso y bendito Padre que estás en los cielos. No podemos más, Señor, que alabarte y glorificarte por tu santa y bendita palabra, que es maravillosa y hoy nos ha mostrado, Señor, una gran lección para nuestras vidas, fundamental, porque queremos que tu imagen y semejanza sea restaurada completamente en nosotros, Señor. Ayúdanos, por la gracia tuya, por el poder del Espíritu Santo, a renunciar poco a poco, de una vez, solo por tu poder, a nuestras intenciones y acciones de querer hacer las cosas a nuestra manera o definir lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Enséñanos a preguntarte a ti como un hijo, como un niño, va papá, padre, ¿esto es bueno o es malo? Reconociendo que no tenemos la capacidad, no está en nosotros, no nos la diste, Señor, de definir lo bueno y lo malo, porque eso trasciende la capacidad de cualquier ser creado y solo tú que eres Dios puedes saberlo, Señor. Danos la suficiente humildad para hacer esto y para glorificarte, oh querido Padre. Porque queremos entrar en las puertas, por las puertas de la
nueva ciudad, y queremos comer por la eternidad del árbol de la vida. Gracias por tu amor, Padre querido. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.